Hoy en Tercer Milenio presentaremos una investigación especial en torno al cuarto video que ha sido reconocido por el Pentágono norteamericano el 14 de abril del 2021 como una evidencia real de la presencia de un objeto volador no identificado que realizó una serie de misteriosas maniobras que fueron documentadas por personal del destructor de la Marina USS Russell. Asimismo, le presentamos las bitácoras oficiales desclasificadas de diversos buques de guerra en las que se reportó más de esta inusual actividad en las aguas del Océano Pacífico, frente a las costas de California, y que es la zona que desde hace varios años se ha convertido en el escenario de los casos más importantes que han sido protagonizados por personal aéreo y marítimo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. El recuento de acontecimientos y evidencias que usted observará en los próximos minutos está basada en hechos, videos y documentos reales, que son el preámbulo de la gran desclasificación que está anunciada por parte del Pentágono para el mes de junio del 2021. Los 3 videos anteriores, reconocidos por el propio Pentágono de manera oficial, fueron los obtenidos entre los años 2004 y 2015, y que fueron denominados como Tic Tac, Gimbal y Go Fast. Esta cuarta grabación fue obtenida gracias al investigador y documentalista Jeremy Corbell, quien la publicó en redes sociales el día 8 de abril del 2021, y días más tarde, el 14 de abril, el Pentágono confirmó su autenticidad. En el video se observan las maniobras de un misterioso objeto volador no identificado que fue obtenido por personal a bordo del destructor USS Russell en el transcurso del mes de julio del año 2019. Dicha grabación fue obtenida utilizando visión nocturna, y en la misma se observa claramente cómo un objeto de gran tamaño, de forma triangular, sobrevoló a una altura aproximada de entre 800 y 1000 metros por encima del destructor. En análisis detallados a la toma, se ha podido identificar que este tiene forma de tetraedro, muy similar al descomunal objeto piramidal que fue reportado la noche del 18 de diciembre del 2018 sobre el propio Pentágono norteamericano. Observe en este comparativo cómo ambos objetos exponen las mismas características. Este cuarto video es muy breve, de tan solo 18 segundos. Sin embargo, nos permite apreciar cómo el misterioso intruso expone un parpadeo de luz que brilla de manera muy intensa en toda su estructura. Se ha descartado que se trate de un dron, un helicóptero o algún otro tipo de dispositivo volador conocido. Sin duda, se trata de otra evidencia extraordinaria proveniente de una fuente oficial confirmada. Jeremy Corbell ha mencionado sobre esta cuarta grabación oficial que este fenómeno no corresponde a algún tipo de tecnología militar extranjera, que es muy diferente, ya que el objeto presenta una forma no aerodinámica. Corbell también aseguró que verificó la autenticidad del video después de obtener información de una sesión informativa de inteligencia del Pentágono, donde los funcionarios confirmaron que las imágenes fueron realizadas por personal de la Marina. En esta bitácora oficial desclasificada del USS Russell en posesión del medio de comunicación Warzone y que obtuvieron mediante el Acta de Libertad de Información de los Estados Unidos, es posible apreciar que el fenómeno comenzó a ser observado a las 9 horas con 1 minuto y finalizó a las 9 con 42 minutos de la noche. La bitácora señala en cada línea la posición y la hora a la que se encontraba el intruso, el cual creyeron en primera instancia que se trataba de un dron, una observación que, en la investigación del caso, quedó descartada. El arquitecto y especialista en el tratamiento de imágenes digitales Josué Hernández realizó un análisis detallado y exhaustivo del cuarto video oficial reconocido por el Pentágono y logró establecer que, en realidad, en la toma es posible apreciar un total de 9 objetos, y así lo explicó para Tercer Milenio. En este caso, al iniciar tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Seguimos y aparece un sexto objeto, luego un séptimo objeto que es en el que nos vamos a basar porque el observador es el que más le llamó la atención y lo sigue, y aparecen un número 8 y un número 9. Es decir, que tenemos 9 objetos diferentes en la toma. El especialista nos habló de cómo pudo identificar los diferentes tipos de objetos que se exponen en este cuarto video que tiene su origen en la Marina norteamericana. Aquí tenemos nuestro número
1 y nuestro número 2. Y podemos ver cómo el número 2 tiene una posible forma de pirámide. Tal vez por el desenfoque no se alcance a ver, pero nuestro número 1 es una esfera. Este es nuestro video estabilizado, donde tenemos nuestro objeto número 7, que es el importante, el que íbamos a seguir. Y podemos ver cómo se ilumina en su totalidad. Algunos decían que eran luces de algún avión por el tiempo en que tardaban en emitirse. Pero el objeto se ilumina completamente. Es un triángulo total y cuando se apagan sigue siendo un triángulo. Si fueran algunas luces tendríamos 2 o 3 luces y eso nos generaría 2 o 3 triángulos al mismo tiempo. Después de que el día 14 de abril el Pentágono confirmara la autenticidad de esta cuarta grabación, diversos medios de comunicación alrededor del mundo reaccionaron ante este anuncio. La noticia acaparó los titulares de agencias de noticias, quienes destacaron la importancia de que el organismo de inteligencia norteamericano aceptara como real este evento, en el que se vio involucrado un buque de guerra y un misterioso objeto de origen desconocido. Estas reacciones, sin duda, son el preámbulo a la gran desclasificación que se ha anunciado y que se dará en el próximo mes de junio, y que, de acuerdo a exfuncionarios del gobierno como John Ratcliffe, asesor de seguridad nacional durante la administración del presidente Donald Trump, existen muchas más evidencias que demostrarían sin la menor de las dudas que el fenómeno de los no identificados es real. Como usted señala correctamente, María, está por publicarse un informe del Pentágono por parte del secretario de Defensa, así como por el director de Inteligencia Nacional. De hecho, yo deseaba sacar esta información y desclasificarla antes de dejar el cargo, pero no pudimos presentarla en un formato de desclasificación del que pudiéramos hablar con la suficiente rapidez. Pero, francamente, hay muchos más avistamientos de los que se han hecho públicos. Un pronunciamiento que también fue confirmado por el senador Marco Rubio del estado de Florida, quien ha reconocido la realidad de la presencia de estos misteriosos objetos en las proximidades de zonas militares. Hay cosas volando sobre instalaciones, ejercicios militares y otros lugares y no sabemos qué es. No es nuestro. No es nada de lo registrado con la FAA y en muchos casos expone cosas que nunca hemos visto. Tecnología que no hemos visto, o al menos es lo que parece. Tenemos que tratar de saber qué es. Ese es mi punto de vista. No tenemos ninguna noción acerca de lo que es o no es. Necesitamos saber o necesitamos comenzar a intentar saber. El primer paso es hacer la pregunta. Si no se hace la pregunta, no vas a obtener o empezar a obtener respuestas. Siga con nosotros, que más adelante conoceremos los desconcertantes casos reportados por otros buques de la Marina norteamericana en el año del 2019.